Hola, en este video, que es una serie 2 de 3, vamos a explicar un ejemplo de un sistema LTI en bloques. Por ejemplo, un amplificador. Un amplificador es un sistema LTI que tiene cierta función característica. Nosotros sabemos cómo funciona un amplificador. Si a un amplificador le aplicamos una entrada FDT, ¿qué es lo que esperamos a la salida? Si sabemos cómo funciona un amplificador, sabemos cuál es la forma en que el amplificador trabaja, ¿cuál es la salida que esperamos? Si la entrada es FDT, ¿cuál es la salida? ¿Qué esperamos? Naturalmente, sí. Si la entrada es FDT, la salida será pues una versión amplificada de FDT en A veces, o sea, sería AFDT, donde A se conoce como la ganancia del amplificador. Muy bien. De lo que aprendimos en el video anterior, sabemos que por definición la salida de todo sistema LTI es la convolución de su entrada con su función característica. Aquí lo tenemos. La entrada convolucionada con la función característica, pues es la salida que define a cualquier sistema LTI. Pero ¿quién es HDT en un amplificador? ¿Quién es la función característica en un amplificador? Vamos a enfocarnos en el dominio de la frecuencia para averiguarlo. Consideremos el amplificador en el dominio de la frecuencia, la entrada es f de omega. El amplificador tiene una función de transferencia, que es la transformada de h de t. Y bueno, ¿cuál es la salida de un amplificador en el dominio de la frecuencia? O sea, ¿cuál es la transformada de Fourier de esta? ¿Cuál es la transformada de Fourier de esta? Como sabemos de la propiedad de linealidad de la transformada de Fourier, si f de t tiene como transformada f de omega, cuando f de t se multiplica por a, pues f de omega también se multiplica por a. Esa es la salida de un amplificador. Muy bien, y de la propiedad de convolución en tiempo sabemos que la convolución de estas dos funciones en el dominio de la frecuencia pues será el producto de sus transformadas, como pueden ver, f de omega que multiplica a h de omega. Bien, aquí está ya descrito el amplificador viéndolo desde el dominio de la frecuencia. ¿Cuánto vale h de omega? ¿Cuál es la función de transferencia de un amplificador? Como vimos también en el video pasado, la función de transferencia de todo sistema LTI se define como el cociente de su salida sobre su entrada. Como pueden ver, la salida es a f de omega y la entrada pues es f de omega. Por lo tanto, al eliminarse f de omega, nos queda que h de omega es a. La función de transferencia de un amplificador llamado h de omega es una constante que precisamente es su ganancia. La función de transferencia entonces de un amplificador es su ganancia. Muy bien. Y en el tiempo, ¿cómo es h de t? ¿Cuál es la función característica entonces de un amplificador? Si sabemos que h de t es la transformada inversa de h de omega y que h de omega pues es una constante a, ¿cuál sería h de t? De tablas y propiedades de la transformada de Fourier podemos basarnos en esta pareja. Si multiplicamos la frecuencia por la constante a, el tiempo también se multiplica por la constante a. Quiere decir que la transformada inversa de h de omega, o sea h de t, es esta función. Ahí la tenemos. Ya tenemos descrito al amplificador en el dominio del tiempo, dado que su función característica ya la conocemos. Bien, podemos deducir otra cosa al respecto de esto. Si la salida de un sistema LTI es la convolución de f de t con su función característica h de t, y para el caso particular de un amplificador resultó ser esta función, la salida de un sistema, entonces la convolución de f de t con h de t, que es esto, nos dice que al convolucionar f de t con una delta, el resultado es la misma función, claro, concluyendo la constante. Bueno, generalizando, vamos a hacer rápidamente un análisis de un sistema LTI cualquiera. Como se desarrolló en el ejemplo anterior de un sistema LTI específico, o sea, el amplificador, para determinar la salida de cualquier sistema LTI, eso significa analizar el sistema, se hace lo siguiente. Se considera nuestro sistema LTI, puede ser cualquiera, hay una entrada, una función característica que desconocemos, una transformada que también desconocemos. Lo único que sabemos es que la salida es la convolución de su entrada con su función característica. Y en la frecuencia, pues sería la salida, la entrada multiplicada por la función de transferencia. Eso ya lo sabemos. Abordemos al sistema en el dominio de la frecuencia. Inicialmente, pues desconocemos h de omega. No lo conocemos. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Bueno, pues se analiza una única vez al sistema, ya sea un desarrollo matemático o un experimento empírico.
Se analiza el sistema cuando es excitado con cierta entrada. Vamos a analizar esto en el dominio de la frecuencia. Estamos en un sistema en el dominio de la frecuencia. Se excita con una señal de control o de prueba. Observamos o hacemos un análisis del sistema por una única ocasión. Vemos su salida. Y bien, al hacer el cociente salida sobre entrada, en este caso la salida está representada como Q de omega, si hacemos el cociente de salida sobre entrada después de este análisis, obtenemos pues H de omega. Y una vez obteniendo H de omega, como sabemos que es la transformada de H de t, aplicando tabla de transformadas y propiedades, podemos conocer H de t. Y entonces ya tenemos caracterizado a nuestro sistema tanto en frecuencia como en tiempo porque conocemos a H de omega y a H de t. Y una vez caracterizado el sistema, podemos conocer la salida de este sistema a cualquier excitación simplemente sacando la convolución. ¿A qué me refiero? Si al sistema se le excita con una señal x de t, la salida será la convolución de la entrada con h de t. Como ya está descrito el sistema, simplemente la salida, cuando cambia la entrada, será la convolución de esta entrada nueva con la función característica del sistema. Y bueno, esto nos evita mucho desarrollo, sobre todo si los sistemas son complejos, para no tener que hacer un análisis cada vez que cambie la entrada, para no tener que analizar el sistema cada que la entrada cambie. Simplemente se hace una sola vez con lo que se obtiene HDT y ya las salidas para lo que restan pues será solamente una operación, la convolución de entrada con la función característica. Claro que también podemos verla en el dominio de la frecuencia. Una vez sabiendo la función de transferencia, la salida de nuestro sistema será solamente el producto de la entrada con la función de transferencia. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí este video para no hacerlo tan largo y nos vemos en el siguiente video 3 de 3 para concluir el tema de convolución. Gracias por sus comentarios.